Hermanos, muy buenos días. Aquí saludándoles desde California. Hoy es noviembre 10 del 2024. Un saludo a todos ustedes, hermanos, desde el sur de California. Quiero leer con ustedes un salmo antes de seguir nuestra reunión hoy día. Salmo 136 son 26 versículos. Hoy día va a ser un tema muy interesante, pura historia. Pero abran la Biblia en el Salmo 136. Salmo 136. Vamos a leer esa parte de la escritura. Dice así, yo voy a leer la versión de la Peshita. Y, a ver, dice la palabra de Dios: den gracias a Yahweh porque es bueno, porque su misericordia es para siempre. Den gracias al Dios de dioses, porque su misericordia es para siempre. Den gracias al Señor de señores, porque su misericordia es para siempre. Al único que hace grandes maravillas, porque su misericordia es para siempre. Al que hizo los cielos con su sabiduría, porque su misericordia es para siempre. Al que afirmó la tierra sobre las aguas, porque su misericordia es para siempre. Al que hizo los grandes luminares, porque su misericordia es para siempre. Al sol, para que domine en el día, porque su misericordia es para siempre. A la luna y las estrellas, para que dominen en la noche, porque su misericordia es para siempre. Al que hirió a los primogénitos de Egipto, porque su misericordia es para siempre. Y sacó a Israel de en medio de ellos, porque su misericordia es para siempre. Sacó a Israel de en medio de ellos, porque su misericordia es para siempre. Con mano poderosa y brazo extendido, porque su misericordia es para siempre. Al que dividió el mar rojo, porque su misericordia es para siempre. E hizo que Israel cruzara por en medio de él, porque su misericordia es para siempre. Al que quebrantó al faraón y a su ejército en el mar rojo, porque su misericordia es para siempre. Al que condujo a su pueblo por el desierto, porque su misericordia es para siempre. Al que hirió a grandes reyes, porque su misericordia es para siempre. Al que dio muerte a reyes poderosos, porque su misericordia es para siempre. Sejón, rey de los amorreos, porque su misericordia es para siempre. Y a Og, rey de Basán, porque su misericordia es para siempre. Y nos entregó la tierra de ellos por heredad,
porque su misericordia es para siempre. Heredad para su siervo Israel, porque su misericordia es para siempre. Al que se acordó de nosotros durante nuestra aflicción, porque su misericordia es para siempre. Al que nos libró de nuestros adversarios, porque su misericordia es para siempre. Al que sustenta toda carne, porque su misericordia es para siempre. Den gracias a Dios que está en el cielo, porque su misericordia es para siempre. Aquí termina el Salmo 136 de la versión de la Peshitta. Esta es una Biblia antigua. Peshitta significa camino recto. Bien, vamos a orar porque el tema de hoy tiene que ver con mucha historia en lo que tiene que ver los Estados Unidos de América. Esto lo voy a poner en mi blog. Voy a compartirlo acá para que ustedes lo puedan leer. Vamos a orar. Padre, gracias por tu amor, tu misericordia en esta mañana. Y que lo que vamos a exponer ahora sea de mucha ayuda para todos. Que tu gracia y tu amor nos dé, Señor, ese cuidado y la fortaleza para que nos edifiquemos en el nombre de Jesús, que es nuestro Señor. Ahora y siempre oramos. Amén. Muy bien. Entonces, a partir de ahora, voy a cambiar porque vamos a leer el tema de hoy. Tiene que ver con este tema: los padres de los Estados Unidos de América. Los padres, ¿no?, de los Estados Unidos de América. Ese es el tema de hoy. ¿Ok? Por César Arevalo. Ese soy yo. Esto lo voy a poner en mi página y en mi blog que tengo para que ustedes lo puedan leer. Aquí todavía estamos de mañana, 8 de la mañana. Nuestra hermana Johanna dice buenas tardes. Oh, que ya está en Chile. A ver, son 8, 9, 10, 11, 12, 1 de la tarde allá en Chile. Bueno, aquí todavía es temprano y lo voy a saludar desde aquí. Buenos días a todos. Bien, hoy ya voy a leerlo, quiero que me sigan porque es mucha lectura, mucha historia. Voy a tratar hoy de hacerlo de una manera entendible porque hay mucho que aprender. Créame, usted aquí va a salir con mucha información para entender lo que vamos a hacer. Hoy día es noviembre 10. Escúcheme bien. Noviembre 10. Mañana es noviembre 11. En 1620, noviembre 11, o sea, mañana, los puritanos radicales o separatistas vienen a Estados Unidos por primera vez, porque eran perseguidos en Inglaterra. Entonces ellos huyen de Inglaterra en septiembre, llegan en noviembre 11, o sea, mañana aquí. Eran como 100 puritanos. Eso vamos a hablar. Entonces, mañana se celebra, a ver, vinieron de 620, 700, 900, 100, 500 años, mire, 500 años de que los puritanos salieron de Inglaterra. Ellos son los padres de Estados Unidos. ¿Ok? Y eso es mañana. Se quedaron ahí. Pero es nomás para que se den cuenta la fecha. Ahora, volvemos al tema. Dice, Juan Calvino había muerto en el año 1564. Ese es Juan Calvino. Pero sus ideas religiosas se difundieron en Escocia e Inglaterra. En Escocia nacen los presbiterianos, en Inglaterra los puritanos. En Escocia dio nacimiento a la religión presbiteriana y en Inglaterra dio lugar a clérigos llamados puritanos.
y al mismo tiempo a cristianos que no eran puritanos, pero decidieron separarse completamente de la religión inglesa o anglicanismo y se llamaron separatistas, los cuales compartían el mismo propósito de los puritanos y también en fe, pero consideraron a la Iglesia de Inglaterra incapaz de reformarse. O sea, habían dos grupos, los puritanos y los separatistas. Los puritanos no se separaron. Los que se separaron fueron los radicales y se llamaban separatistas, por eso se llama separatista. Origen de los separatistas, voy a ponerlo esto más. Inglaterra fue una nación católica romana hasta 1534, cuando el rey Enrique, que reinó entre 1509 y 47, se declaró jefe de una nueva iglesia nacional llamada la Iglesia de Inglaterra. Se separa porque él quería divorciarse de su esposa para casarse con otra mujer porque no le podía dar hijo varón. Y como el catolicismo negó, él decide separarse y otro religioso católico le divorcia y ahí él puede casarse con la segunda esposa buscando un heredero, porque como es natural, el heredero tenía que ser varón. Claro, después ya más adelante se desarrolla. Entonces él quería un varón que herede su trono y como la primera mujer no le pudo dar, quería casarse con otra. Aunque él y su hija, la reina Isabel, o Elizabeth en inglés, reinó de entre 1558 y 1603, cambiaron algunas cosas que diferenciaban o que se diferenciaban de la Iglesia de Inglaterra, de la Iglesia Católica Romana. Algunas personas, ministros, es acá, no ministerios, vamos a ministros anglicanos, calvinistas, mire, eran anglicanos pero de influencia calvinista. Sintieron que la nueva iglesia conservaba demasiada práctica de la iglesia romana. Pidieron que se volvieran a una fe más sencilla y a formas de culto menos estructuradas. En resumen, querían volver a adorar como lo habían hecho los primeros cristianos, como estas personas querían purificar la iglesia, llegaron a ser conocidos como puritanos y otros más radicales como separatistas. O sea, dentro de la iglesia anglicana estaban dos grupos, los que querían reformarlo, pero unos desde adentro. Eran teólogos, eran personas muy estudiosas. Pero había otro grupo que dijeron, no, esta iglesia no se va a reformar para nada, y se separaron y se llamaban separatistas. Tenían la misma meta de reformar, pero diferente método. Además, los puritanos eran más educados que los separatistas. Los puritanos eran todos teólogos y doctores. Los separatistas también habían teólogos, pero eran del pueblo. ¿Me entiende? Eran proletariados del pueblo, campesinos. Era la gran mayoría. Entonces, los separatistas radicales. Otro grupo, ya lo hemos hablado, fue aún más lejos. Pensaba que la nueva iglesia de Inglaterra no podía reformarse en absoluto. Se denominaron separatistas. Pues se separaron completamente de la iglesia de Inglaterra y exigían la formación de nuevas congregaciones eclesiásticas independientes. Esta opinión era muy peligrosa. En Inglaterra en el siglo XVII era ilegal pertenecer a cualquier otra iglesia que no fuera la iglesia de Inglaterra. Y es cierto. Por ejemplo, hoy en día usted tiene la libertad de creer lo que quiera creer. Es más, si usted no quiere creer, pues no quiera creer. Pero nadie va a perseguir. ¿Me entiende?
Nadie le va a decir, ok, usted vaya a la cárcel porque ya no es católica o porque ya no es bautista o porque se metió. Nadie, nadie. Usted cree lo que quiera. Esté o no equivocada, esa es otra cosa. Pero hay libertad de fe, libertad de culto, como se llama. En Inglaterra no había eso. Si usted no era de la iglesia de Inglaterra, a usted le podían dar una multa hasta la muerte. Mire, hasta la muerte. O sea, no era fácil decir no soy cristiano. La congregación de la iglesia separatista, que estableció la colonia de Plymouth en Nueva Inglaterra, se centraban originalmente en la ciudad de Scrooby, en Inglaterra, en el condado de Nottinghamshire. Entre sus miembros se encontraban los jóvenes William Bradford y William Brewster, al igual que otros que se negaron a seguir las enseñanzas de la iglesia de Inglaterra. Algunos de ellos fueron acosados, mutilados e incluso enviados a prisión. ¿Cómo se mutilaba a las gentes? Multados, pero también se les mutilaba. Los que no eran parte de la iglesia de Inglaterra les cortaban la nariz. Sí, la nariz. Entonces, era muy común que se encuentre a personas que se cubrían la cara, y los que se cubrían la cara eran personas que no eran anglicanas. ¿Por qué? Porque le cortaron la nariz. Entonces, al cortarse la nariz, quedaba hoyos. Las dos fosas nasales estaban al descubierto. Y obviamente daba una apariencia muy mala y además era antihigiénico y poco saludable. Entonces se tenían que cubrir la cara. Entonces cortarse la nariz o que se cortaba la nariz era algo muy feo, muy horrible, y la gente perdía su estima propia porque se quedaba de por vida. No había cirugía plástica y no le ponían la nariz para nada. Así estaba y así moría. Para que se den cuenta. Entonces, la congregación separatista que estableció, bueno, ya vimos eso, cuando sintieron que ya no podían soportar estas dificultades, decidieron huir a los Países Bajos, a Holanda. O sea, tanto era la persecución que dijeron, vamos a Holanda. Allí pueden practicar la religión sin temor a ser perseguidos por el gobierno inglés o su iglesia. Ok, bien. Esta parte es muy importante acerca de William Hickman. William Hickman fue un puritano, ¿no? Un puritano que nació de 1546 al 25, y él fue una de las personas que, de ser puritano, él se convirtió en separatista. ¿Cómo es eso de puritano separatista? Bueno, en realidad, vuelvo a decir, tenían casi la misma teología. La diferencia está en que los separatistas eran radicales. Ellos dijeron nada que ver con Inglaterra, con la iglesia. Los puritanos se quedaban en la iglesia porque ellos querían reformarla desde adentro. Los radicales decían, no, 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 eso es mentira, eso es falso, esta iglesia ya nunca se va a reformar. Entonces, muchos de ellos se convertían en separatistas, ya se salían, renunciaban a la iglesia de Inglaterra. Bueno, uno de ellos era William Hickman, ¿no? Por ejemplo, en este caso dice que muchos de estos puritanos simpatizaron con los separatistas radicales, grupo de disidentes religiosos ingleses que eran considerados enemigos de la corona inglesa. A diferencia de los puritanos, los separatistas eran considerados enemigos del Estado. Enemigos del Estado. Los puritanos también, pero como que la llevaban más tranquilo, más suave. O sea, decían, calmado nomás. Así eran los puritanos. Hay que llevarlo calmado. No hay que ser radicales. Los separatistas decían, no, nada que ver. Nosotros somos radicales. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Porque esta iglesia anglicana no es papista, hace muchas cosas que son idolatría, así que nosotros nada que ver con eso. ¿De dónde sacaron sus ideas? Como lo vamos a ver más adelante. Pues nada más y nada menos que de quién. Su primer nombre es Juan y su apellido es Calvino. O sea, Juan Calvino ya había muerto aquí. Calvino murió en el año 1567 y sus ideas fueron en Inglaterra. Entonces los separatistas eran súper calvinistas. Con ellos nada que ver, o sea, eran súper calvinistas.
O era o no era. No había término medio. ¿Entiende? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos van a Holanda. Y se van a Holanda porque eran perseguidos en Inglaterra. Cuando van a Holanda, ellos dijeron, bueno, aquí vamos a quedarnos. Entonces dice, dejar Inglaterra no fue fácil. Incapaces de obtener permiso oficial para emigrar, los separatistas huyeron como pudieron. Algunos del grupo fueron capturados y encarcelados, pero intentaron huir de nuevo. Al final, como escribió Bradford, a pesar de todas estas tormentas de oposición, todos se unieron al fin, algunos en un momento, otros en otro, y algunos en un lugar, en Ámsterdam, ya estaban en Holanda. Aunque tenían libertad religiosa, la vida en los Países Bajos no era fácil. Los separatistas tuvieron que abandonar su patria, sus amigos, para vivir en un país extranjero, sin una idea clara de cómo iban a mantenerse. O sea, no tenían dinero la mayoría. La congregación permaneció brevemente en Ámsterdam y luego se trasladó a la ciudad de Leiden. Mire, donde permanecieron durante 10, 11, 12 años. Ahí se quedaron la gran mayoría de ingleses en Ámsterdam. Prácticamente eran inmigrantes que no sabían el idioma holandés porque ahí no se hablaba inglés. Los ingleses obviamente hablaban inglés británico. Se quedaron por 11 años, todos cristianos, calvinistas, separatistas, radicales. Y cuando digo radicales, eran radicales. Ellos nada que ver con la Iglesia Católica, ni peor con anglicanos, peor con anabautistas, porque los anabautistas nunca bautizaban niños. Entonces, para los puritanos separatistas, el anabautista o bautista era un hereje de pies a cabeza, porque rechazaban el bautismo de infantes. Es más, muchos separatistas no se llevaban bien con los puritanos porque lo veían, oiga, muy tibios a los puritanos. Decían, si ustedes creen como nosotros, sepárense. Claro, el puritano era más educado. Decían, tranquilo, decía. Cuando llegue el momento, lo vamos a hacer. Y de verdad lo hicieron después. Pero vamos a trabajar desde aquí. O sea, el puritano era más conservador. ¿Entiende? Era más, no término medio en realidad, pero menos violento en ese aspecto. El radical no. El radical o estabas con ellos o no eras nada. Así, directo. Esto era la gente que se llamaba separatista. La mayoría encontró trabajo en el comercio textil, mientras que otros eran carpinteros, sastres, impresores. ¿Se dan cuenta? Clase media. Gente normal, no era gente, como quien dice, de la alta sociedad, nada que ver. Sus vidas exigían mucho trabajo, inclusive los niños pequeños tenían que trabajar. Claro, en ese tiempo, como en la mayoría de los países, niños a partir de 7, 8 años, inclusive 5 años, se ponían a trabajar. Sí, a los 6 años les mandaban a las minas, trabajos duros, y por eso muchos niños para los 15 ya habían muerto. Sí, había una mortandad infantil increíble porque los niños empezaban a trabajar 9 años a trabajar, 10 años a trabajar. Muchos eran asesinados, muertos, y el que sobrevivía, bueno, había llevado una vida tan mala que se quedaba traumado. Así era. Algunos niños se sintieron tentados por la cultura holandesa, claro. Ya que dejaron Inglaterra a temprana edad, ir a Holanda era diferente. En Holanda la vida era más, ¿cómo le puedo decir? Había más diversión, póngalo así. Entonces usted sabe, los niños van creciendo, les llama la atención la diversión y dejaron de ser puritanos. Sí, de verdad. Porque, oiga, aquí hay diversión para jóvenes de mi edad y tanta cosa. Entonces los padres puritanos dijeron, no, nada que ver. No, 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 nos vamos de aquí. Porque nuestros hijos se están volviendo mundanos, literalmente. Entonces, y dejaron a sus familias para convertirse en soldados y marineros. Mire, sus padres temían que perdieran su identidad como ingleses. Claro, porque para ellos ingleses era la religión. En el siglo, en estos tiempos, tu país era tu religión, tu religión. O sea, no podías decir soy inglés, porque eso significaba eras anglicano. Así es.
No es hoy día, por ejemplo, no puedes ir de cualquier país y puedes ser ateo. No, en esos tiempos no. Tu religión es tu país. Así es. Por eso el que se cambiaba de religión lo mataban, lo quemaban vivo. ¿Me entiende? Y dice, para empeorar las cosas, la congregación temía que pudieran estallar otra guerra con holandeses y los españoles y decidieron mudarse de nuevo. O sea, estuvieron 10 años y dijeron, no, aquí nuestros hijos se están perdiendo, están tomando, emborrachándose. Y realmente fue así. Nosotros somos ingleses, vámonos de aquí. Este ambiente es malo. Y sí, la mayoría, algunos se quedaron, pero la mayoría dijeron, no, Holanda no es para nosotros. Entonces, ¿a dónde irían? Sin Inglaterra le estaban persiguiendo. Sin Holanda no sabían el idioma y sus hijos estaban perdiéndose. ¿Qué era la alternativa? Ahí está, lo estoy poniendo. ¿Cuál es la alternativa? Ahí está. América. Los Estados Unidos de América. Ahora, los Estados Unidos de América no quedaba cruzando la frontera. Estaba al otro lado del Atlántico. No era Europa. Nadie conocía que era América. Pero se aventuraron porque estaban buscando libertad. ¿Entiende? Libertad. Entonces, después de pensarlo detenidamente, la congregación decidió abandonar Holanda para establecerse un pueblo agrícola en la parte norte de la colonia de Virginia. Virginia está en Estados Unidos, ahora existe. Esta colonia de Virginia, puritanos, muchos de ellos votaron por Trump, ¿se dan cuenta? Virginia está en el norte-este de los Estados Unidos. La mayoría de los que viven en Virginia son descendientes de puritanos y son gente muy afluente económicamente. La mitad votó por Trump, la otra mitad por los demócratas. Pues es una historia larga de política, pero para que tengan una idea. Y todos son blancos, 100% son blancos, anglosajones. En esa época, Virginia se extendía desde Jamestown, en el sur, hasta la desembocadura del río Hudson. Todavía existe todo esto. En el norte, por lo que los peregrinos planeaban, peregrinos se llamaban también a los separatistas. ¿Por qué? Porque cuando llegan a Estados Unidos, peregrinos, ustedes saben, una persona que viaja, le dijeron, mira, aquí vienen los viajeros. Y mejor dijeron los peregrinos, porque estaban peregrinando a la tierra prometida. Todos los puritanos consideraron América la tierra prometida. Planeaban establecerse cerca de la ciudad de Nueva York. Y ustedes saben, Nueva York todavía existe hasta ahora. Ahora, Nueva York es el nombre de una dinastía que está en Inglaterra, por eso se llama Nueva York. Allí esperaban vivir bajo el gobierno inglés, pero celebrarían sus cultos en su propia iglesia separada. Como su propio dinero no era suficiente para establecer su pueblo, llegaron a un acuerdo con inversores financieros. La compañía de inversores proporcionaría pasaje a los colonos y les proporcionaría herramientas, ropa y otros suministros. Claro, viajar no era fácil y la mayoría no tenía dinero. Entonces en Inglaterra habían compañías que te financiaban el viaje. Te daban dinero, te daban ropa, te daban herramientas de trabajo, con la condición de que tú trabajes para ellos 7 años y de lo que vas ganando le vas pagando a ellos. Es como un crédito, póngale así. Entonces ellos dijeron, ok, está bien, no hay problema, nosotros vamos a trabajar y te vamos a ir pagando durante 7 años lo que te debemos. Y la mayoría hizo así. Bien, entonces dijeron, los colonos a su vez trabajarían para la compañía enviando recursos naturales como pescado, madera, pieles a Inglaterra. Todos los activos, incluida la tierra y las casas de los peregrinos, pertenecerían a la compañía hasta el final de los 7 años. O sea, todos estos peregrinos que vinieron a América, que no tenían dinero, tenían que trabajar para las agencias en Inglaterra, que les habían provisto de todo lo necesario. La tierra no era de los peregrinos hasta que terminen de pagar. O sea, sí te ayudo a ti, pero lo que tú tienes es mío. ¿Me entiendes? Eso era el contrato. Para muchos decían es injusto. Entonces si es injusto,
entonces no te ayudo. Pero otra cosa, los que iban sin la ayuda del gobierno de Inglaterra eran delincuentes cuando iban a estos lugares. Porque cuando iban decían, ¿con quién vienes? O vienes solo, delincuente. O lo mataban o lo enviaban de regreso a Inglaterra. Así era la cosa. ¿Me entiendes? Entonces, todos estos peregrinos estaban dentro de ese contrato. Venían con sus familias enteras, pero tenían que trabajar y trabajaron duro para enviar parte a las agencias que le prestaron el dinero. ¿Qué más? Toda la congregación no pudo viajar a América en conjunto. Los que pudieron arreglar sus asuntos en Leiden, se acuerda, Holanda, fueron los primeros en irse. Mientras que la mayoría, incluso el pastor John Robinson, se quedó atrás. La congregación compró un pequeño barco, se llama Speedwell, para transportarlos a través del mar y usarlos para pescar y comerciar en América. En Southampton, un pueblo de Inglaterra, se les unió otro grupo de colonos ingleses que habían sido reunidos por los inversores, el Speedwell y el Mayflower. Mayflower es el nombre del buque. Un barco alquilado por los inversores, partieron hacia América. Después de regresar 2 veces a Inglaterra, porque el Speedwell tenía fugas, se vieron obligados a abandonar el barco. Como resultado, muchas familias se dividieron cuando algunos pasajeros tuvieron que regresar por falta de espacio. Un mes después, salen por primera vez de Inglaterra, el 6 de septiembre salen, de 1620, acuérdense. El Mayflower parte de Plymouth, en Inglaterra, con 102 pasajeros. Hermanos, estos son los padres de los Estados Unidos de América. Ellos no lo sabían. Ellos no lo sabían. Pero esta gente, los descendientes de ellos todavía viven aquí en Virginia, en Nueva York, en New Jersey, en toda esa área. Todavía hay muchos presidentes son descendientes de ellos. Los Bush son descendientes de ellos. Clinton descienden de ellos. No Obama. Nada que ver, Obama no. ¿Quién más? Otros presidentes más descienden de ellos. Trump no desciende de ellos porque Trump es alemán. La familia de Donald Trump vienen de Alemania, pero en Alemania ellos eran presbiterianos. ¿Sabía usted eso? Increíble porque en Alemania son luteranos, pero la familia de Trump, sus abuelos, eran presbiterianos. Entonces cuando vine aquí la mamá, el papá, entonces la crianza de Donald Trump es presbiteriana, para aquellos que dicen que no es cristiano. Usted sabe, siempre hay un poco atalantados por ahí que hablan tonteras. Así que no descendientes de los puritanos, sino de presbiterianos alemanes. Pero aquí todos eran ingleses. Esos son los fundadores de los Estados Unidos de América. Luego de ellos vienen más adelante, se va a hablar después, los puritanos, los de la clase alta. Estos de aquí son de clase media baja. Campesinos, trabajadores, gente común y corriente, pero radicales. Le voy a poner un ejemplo para que me entienda a qué me refiero con eso. Eran los pentecostales de hueso colorado de ese tiempo. Así era. La diferencia es que no creían en hablar en lenguas, ni danzaban, ni todas esas cosas. Pero en cuanto a su convicción, eran así, radicales. Después van a venir, 10 años después van a venir los puritanos, gente más centrada, clase media alta, estudiada, y ellos con los puritanos se convierten en los padres fundadores de Estados Unidos, y todos centrados en Virginia. Por eso cuando usted viene a los Estados Unidos y va a la parte de este del Atlántico, ahí va a haber cantidad, la mayoría son blancos, descendientes de ellos, y gente muy, muy adinerada, súper adinerada. ¿Ok? Eso es para que se den cuenta que todavía mantienen eso. Llegan a Plymouth. El Mayflower llegó a Nueva Inglaterra el 11 de noviembre. Mire, mañana es 11. 1620, o sea, mañana otro aniversario más. Tras un viaje de 66 días
desde Inglaterra, todo el Atlántico, hasta que hizo como 2 meses y algo. Aunque los peregrinos o separatistas habían pensado originalmente en establecerse cerca del río Hudson en Nueva York, los peligrosos bancos de arena y los malos vientos obligaron al barco a buscar refugio en el Cabo Cod. Se llama Cape Cod, en español el Cabo Cod. Como era muy tarde en el año y los viajes por Cape Cod resultaban difíciles, los pasajeros decidieron no seguir navegando y permanecer en Nueva Inglaterra. Fue allí, en la bahía de Cape Cod, donde la mayoría de los hombres adultos del barco firmaron el documento que conocemos como el Pacto de Mayflower, que sentó las bases para el gobierno de la comunidad. El Pacto de Mayflower, esto lo voy a hablar después, viene a ser el primer documento escrito en estas partes de un gobierno civil cristiano. Una de las cosas que este pacto dice, que la razón que ellos vinieron aquí es para diseminar el reino de Dios, el reino de Cristo. Mire, todos eran así, ellos vinieron para diseminar el evangelio. Y es el Pacto de Mayflower. Esto está aquí en el museo en Washington. El original, hay como 3 originales, lo copiaron también desde entonces. Y viene a ser el primer documento político religioso. Mire, ya sabe usted historia, para que nadie le dé gato por liebre. Un grupo de hombres más capaces comenzó a explorar la zona para encontrar un lugar adecuado donde establecerse después de varias semanas. El grupo de exploración llegó a lo que parecía ser una comunidad Wampanoag abandonada. El abundante suministro de agua, el buen puerto, los campos despejados y la ubicación en una colina hicieron de la zona un lugar favorable para el asentamiento. El Mayflower llegó al puerto de Plymouth el 16 de diciembre, o sea, llegaron el 11 de noviembre, y de ahí el barco poco a poco siguió navegando hasta que el 16 de diciembre de 1620 los colonos comenzaron a construir su ciudad. Mientras se construían las casas, el grupo siguió viviendo en el barco. O sea, por un año vivieron en el barco porque no había casas. Muchos de los colonos enfermaron y se murieron. ¿Me entiende? Muchos murieron. Probablemente sufrían de escorbuto, neumonía causados por la falta de refugio, el clima frío y húmedo, y muchos se murieron. Hasta 2 o 3 personas murieron cada día durante sus primeros 2 meses en la tierra. 52 personas sobrevivieron el primer año en Plymouth, cuando el Mayflower partió de Plymouth el 5 de abril de 1621. Solo la mitad de la tripulación lo llevó de regreso. O sea, vivieron en el barco. Allá vamos a ver. Llegaron en noviembre de 1620, quedaron en el barco hasta abril de 1621. Mire, bastantes meses, porque no tenían casa. Y vivir en un barco con más de 100 personas era terrible, oiga. ¿Se imagina? Falta de salubridad, enfermedad, diferentes costumbres. O sea, la vida era intolerable. Entonces, después de un año, en marzo de 1621, firmaron un tratado de protección mutua con el líder de los Wampanoag, Pokanoket o Samequin, también conocido como Massasoit. Estas eran tribus indias, con los peregrinos o separatistas. El tratado tenía 6 puntos. Ninguna de las partes haría daño a la otra. Si se robaban algo, se devolvería y la persona infractora volvería a su propia gente para ser castigada. Ambas partes acordaron dejar sus armas atrás cuando se reunieran, y los 2 grupos servirían como aliados en tiempos de guerra. Squanto, un hombre Wampanoag que había sido tomado prisionero por marineros ingleses
y vivió durante un tiempo en Londres, vino a vivir con los colonos y les enseñó a cultivar maíz indio. Por eso que los ingleses aprendieron una nueva dieta cuando llegaron a esta parte, porque los indios nativos comían mucho maíz y otras clases de verduras de la tierra y del mar que era nuevo para los colonos. Entonces ellos cambió su estilo de vida. Mire cómo es, ¿no? Uno va a un país y cambia su estilo de vida a la fuerza, porque no están en el país de uno. Por eso vas a un país, a los amigos que viajan a países, te tienes que asimilar a ese país. No puedes volver a tratar de hacer como era antes. Y si no te gustó, pues vuelve a tu país. Eso es lo que yo siempre digo a las personas que vienen aquí, que no me gusta, no hay problema, regresas a tu país. Pero si te quedas aquí, tienes que asimilar a este país. Así es fácil, así es. Y ahí no va a haber problemas de, como dicen, de racismo y todo eso. Una de las cosas que aprendemos de aquí es aprender, especialmente los que van a otros países, a apreciar la cultura de otros países, las costumbres, la cultura, lo que ellos hacen. Porque si uno va a un país y no le gusta y comienza a destruir, que se largue. ¿Me entiende? Y eso es lo que sucede aquí en Estados Unidos. Mucha gente viene aquí, pero no les gusta. Oye, entonces, ¿para qué vienen? Regrésense. Así. Pero no vengan a destruir, a imponer cosas que aquí no es así. Y eso no es racismo. Eso es la pura realidad, como tiene que ser, en orden, cabal. ¿No te gusta? Lárgate. ¿Te gusta? Quédate, trabaja, asimílate y sé una persona de producción y ama este país que te está dando todo. Así. Y eso es lo que yo les digo siempre a los que hablo por el trabajo. A uno no les gusta, pero ¿qué importa? En fin, sigamos entonces. En el otoño de 1621, los colonos celebraron su primera cosecha con una celebración de 3 días. Mire, Massasoit y 90 de sus hombres se reunieron a los ingleses para festejar y entretenerse. En el siglo XIX, esta famosa celebración se convirtió en base de la historia del primer día de Acción de Gracias. Aquí empieza. ¿Cuándo fue? En otoño de 1621. ¿Cuándo es ese otoño? Noviembre. Este mes. ¿Ok? Entonces, durante 6 años siguientes, llegaron más colonos ingleses, claro, los puritanos, y muchas de las personas que tuvieron que quedarse en Inglaterra u Holanda, cuando el Mayflower abandonó Inglaterra, pudieron reunirse con sus familias. En 1627, la colonia de Plymouth era estable y cómoda. Ya pasaron un año, las cosechas eran buenas, las familias crecían. En 1627, unas 160 personas vivían en la colonia de Plymouth. Esto, cuando usted venga a Estados Unidos, va a ver que cuando usted va a esta parte de Plymouth todavía existen las casas que hicieron. Es un museo, pero no es museo de un lugar adentro, un edificio. Es una ciudad completa, toda la ciudad completa, donde están las casas originales que hicieron los peregrinos. Ahí está. Hay gente que vive ahí vistiéndose a la usanza, ¿no? Igual, tienen todo tipo de crianza de animales en ese entonces. Tienen puerquitos, tienen gallinitas, tienen sus caballitos, burritos, pavos, de todo tienen. Comen lo mismo que comían ahí. Entonces, cuando uno va a esos lugares, uno ve exactamente cómo vivían los peregrinos en ese entonces. Así como los Amish, o Amish en inglés. Los Amish en inglés son contemporáneos de los puritanos que vinieron en 1620. Los Amish son menonitas, vinieron de Inglaterra. Yo fui pastor menonita aquí en Los Ángeles. Viajé con ellos a Fresno, aquí en California. Son una de las personas más súper disciplinadas y estrictas. Créame que si usted es flojo o perezoso, no se meta menonita. Si no le gusta trabajar, no sea Amish. Ahí se los digo. Porque ellos detestan al perezoso, al que no quiere trabajar. No, al que no se baña, lo detestan completamente. En serio, porque son gente súper disciplinada. Bueno, ellos viven igual como vivieron los peregrinos y los puritanos de ese tiempo. Se visten igual, han pasado sus costumbres de generación en generación, sus hijos, sus hijas, igual, inclusive el inglés que hablan los menonitas, no es el inglés que usted escucha
generalmente en la calle. Es un inglés diferente, es un inglés antiguo. Hay palabras que ni siquiera uno puede entender qué están hablando, porque es inglés del siglo XVII, igual que el español. El español del siglo XVII no es lo mismo el español de ahora. Usted escucha a alguien de ese tiempo y dirá, ¿qué está hablando? Bueno, estos colones celebran ahí, ¿no? En 1621, cuando ya pasa la cosecha, el frío en esa parte de Nueva York es crudo, créame, es muy terrible. Ahora que ya estamos en ese tiempo, muchos no van a trabajar por la nieve y muchos murieron. Cuando pasa ese tiempo, ellos, como acción de gracias, ellos se reúnen con los indios de ese momento, con los nativos, y era un festival, creo que duró casi una semana, mucho. Pero era un festival de agradecimiento. Al final ellos oran. Eso se constituye en la historia de Estados Unidos la primera celebración de acción de gracias. Cuando fue en... Algunos lo ponen diferente a la fecha porque el calendario no estaba definido totalmente. Muchos lo ponen el 16 de noviembre de 1621, otros lo ponen el 6. Lo cierto es que después el gobierno decidió dar o celebrar el último jueves de cada mes de noviembre, lo que se llama el Día de Acción de Gracias. Y de ahí nace eso. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿cuántas acciones de gracias hubo? Hubo cantidad de acciones de gracias. Cuando vienen los puritanos en 1630 y hacen su otra acción de gracias. Acción de gracias viene del tiempo de los católicos romanos. El catolicismo siempre hizo acción de gracias del tiempo de los papas, lo que se llama Te Deum, D-I-D-E-U-M. Te Deum es prácticamente una celebración religiosa de acción de gracias. A diferencia de eso, los puritanos, los reformadores, hacían acciones de gracia no en las iglesias, pero era un evento nacional y público. Los eventos que daban lugar a eso era en esos tiempos, cuando había guerras y uno ganaba la guerra, hacía acción de gracias. Los ingleses hicieron acciones de gracias por cada guerra que ganaban. Los escoceses, los franceses, eran normal, siempre y cuando era el rey cristiano, la mayoría eran católicos. Cuando entra la reforma, cambia un poco, porque no esperaban que uno gane una guerra para hacer acción de gracias, sino, por ejemplo, cuando había hambruna, cuando había desastres naturales, cuando había persecución. Los reformados hacían dos cosas. Uno, ayunaban para que Dios tenga misericordia. Y dos, después pasaba eso, hacían acción de gracias. Acción de gracias era cántico de los salmos. Ahí no había Marcos Witt, ni el otro, ni tanta, no se sabe, cosa que los evangélicos han hecho después en ese siglo. Ellos adoraban de verdad al Señor y luego oración. Una predicación y todos oraban. De ahí viene. Entonces cuando vienen aquí los peregrinos, acción de gracias para ellos era natural. Entonces los indios que me miraban decían, ¿a quién están orando? Porque ellos esperaban ver un Dios, o sea, una madera, una piedra. Decían, no, no hay. Pero no lo vemos al Dios de ustedes. Ese espíritu tenían que explicar. Nuestro Dios es espíritu, no es una figura, no es una piedra, no es una madera. Y los niños se decían, pero ¿cómo van a orar si no siquiera ven su cara? O sea, se dan cuenta cómo la religión cambia. Ellos tenían que explicarle, hacerle catecismo. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. No era fácil para los nativos entender que Dios no tiene cara o brazos, porque ellos esperaban ver una madera. Pero no, los peregrinos, siendo calvinistas, de hueso colorado, decían, no, eso es abominación, eso es idolatría, una ofensa al Señor ponerle una cara. Ni pensar. Así que de ahí poco a poco comenzaron a evangelizar a los nativos, a los indios, a las tribus de ese lugar en la religión cristiana. Entonces, de esto voy a hablar más adelante. Ahora, a ver, ya me falta poco tiempo, pero quiero hablar de esto. Esto es muy importante. La teología de los separatistas. ¿Qué creían ellos? Bueno, la iglesia fue creada siguiendo el modelo de la iglesia antigua, descrita en el Nuevo Testamento,
por lo que tenían un anciano que era Brewster, algunos diáconos y una diaconisa. Honraban estrictamente el sábado cristiano. Hoy día, para ellos el sábado no era el séptimo día, era hoy. No el séptimo día, al no realizar ningún trabajo el domingo. O sea, hoy día, según, no se trabaja. ¿Ok? Pero no era que, bueno, no voy a trabajar, qué bien, me voy a ir a pescar. No, para ellos no trabajar significaba no hacer un trabajo normal, pero se dedicaban a descansar en su casa. Muchos de ellos en ese entonces, bueno, muchos dicen porque no había televisión, radio y menos internet, no tenían otra cosa sino leer. Sí, leían lo que poco que tenían, la Biblia, precisamente el único libro, eh, y se quedaban en la casa con los niños o afuera, un día un poco más relajado, pero siempre concentrándose en las cosas de Dios. Oiga, los niños no había, estamos hablando de 1620, ellos jugaban con cosas de madera. Bueno, yo mismo de niño, que en mi tiempo no había tampoco eso, yo me acuerdo, a mí me compraban carritos de madera, sí. Yo fascinado que me compren carritos de madera. En serio, hoy día carritos de madera se lo tiran en su cara a usted. Porque el niño quiere un teléfono celular que le cuesta unos $1000. ¿Cómo cambia la cultura, eh? Bien, estudiaban los escritos de los primeros protestantes, como Martín Lutero y Juan Calvino. Ya tenían los libros de Martín Lutero y Juan Calvino y se la paraban leyendo. Incluso establecieron una imprenta para distribuir sus libros. Los puritanos o separatistas creían en la predestinación. Los peregrinos creían que antes de la fundación del mundo, Dios predestinó hacer el mundo, al hombre y todas las cosas. También predestinó en ese momento quién sería salvo y quién sería condenado. Efesios capítulo 1, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Y ahora? ¿De dónde sacaron ellos? Pues de Calvino. Calvino había muerto en 1560. Sus escritos de Calvino entraron en Inglaterra ahí mismo. Entonces de aquí, para ellos Juan Calvino era el líder de ellos. Leían a Lutero, pero el que determinó era Calvino. Sacramentos y el papado. Para los peregrinos solo había 2 sacramentos: bautismo, cena del Señor. Los otros sacramentos de la Iglesia de Inglaterra y la Iglesia Católica, confesión, penitencia, confirmación, ordenación, matrimonio, confesión, extrema unción, eran invenciones de hombres. Ahí está. No tenían base bíblica y por lo tanto eran supersticiones, incluso hasta el punto de ser heréticas. O sea, si usted iba y decía, yo me quiero confesar con este pastor, o hágame la confirmación, herético, directo. Ahí no nada que ver con otras cosas, herético. Nada que ver con sí, vamos a entender, no somos ecuménicos, no eran radicales. Íconos, símbolos religiosos como cruces, estatuas, vitrales, arquitectura extravagante y otras manifestaciones debía ser espontáneamente y mundanas de la religión, eran rechazados como una forma de idolatría. Nada de que mira esta crucecita, ni una cruz se aceptaba. Mira que aquí está la cara de la Virgen María, peor todavía. No, para ellos era como enfrentarse con Drácula. Salgan esta gente de aquí, de la comunidad. No aceptaban absolutamente nada de eso, ¿no? También rechazaban el libro de oración común católico y anglicano, creyendo que las oraciones debían ser espontáneas escritas. Por ejemplo, el que iba a decir vamos a orar y leía la versión anglicana, lo tiraron a la basura, ¿no? La oración tenía que ser espontánea del corazón, guiado por el Espíritu Santo. Si vas a orar, deja que el Espíritu Santo te ayude. Ahora, es muy interesante porque mucho de lo que viene después del pentecostalismo, evangelicalismo, que nace en los Estados Unidos de América, tiene rezagos puritanos. Todos los amigos pentecostales y evangélicos que están ahí no son reformados, pero tienen rezagos todavía del puritanismo inglés. Sí, del puritanismo inglés. Las opiniones de los peregrinos contra la oración escrita se expresan en el libro de Sabine Stemore, mientras de la iglesia, The Unlawfulness of Reading Prayer, o sea, la ilegalidad de la lectura en la oración, eso todavía existe. Estos libros, creados en 1619, todavía existen, están en inglés súper antiguo. ¿Cómo lo sé? Porque están aquí en la librería de los Estados Unidos, en Washington. Como yo tengo acceso por la internet
a la biblioteca en Washington, entré y ahí están libros antiguos del siglo XIV inclusive. Y ahí está escrito en latín y está escrito en inglés antiguo. Y traté de leer si se entiende algo. Y sí, todavía existe. Jerarquía de la iglesia. Rechazaron la legitimidad del Papa. Nada que ver con el Papa. Los santos, obispos, jerarquía de la iglesia. Así como la veneración de las reliquias. Nada reliquias. Nada de que aquí está el pelo de Santa Rosa de Lima o la leche de la Virgen María que se le cayó de la boca del niño Jesús y lo recogieron en un vasito. Ahí está. No, nada que ver. La iglesia de los separatistas estaba organizada en 5 oficiales: pastor, maestro, anciano, diácono, diaconisa, a veces llamada la viuda de la iglesia. La diaconisa se le llamaba la viuda de la iglesia porque generalmente eran hermanas que habían perdido a sus maridos, eran viudas, y que querían servir al Señor y las ponían como diaconisa. Tenía que ser diaconisa porque no aceptaban una mujer joven por las tentaciones de la carne, que querían hombre, querían marido. Entonces dijeron, no, 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 esta es pecadora. Y si no es, puede ser. Vamos a poner una hermana de experiencia que ya se le murió el marido y que pues no está buscando otro marido. Así que ella va a ser la diaconisa. ¿Qué les parece el criterio de ellos? Bien, sin embargo, ninguno de los 5 cargos se consideraba esencial para la iglesia. ¿Ok? Al edificio de la iglesia. El edificio de la iglesia en sí no tenía importancia para los peregrinos o separatistas. Y se mantuvo intencionalmente monótono, sencillo, sin repretensiones religiosas, ni cruces, ventanas, arquitectura extravagante, nada de eso, peor de estatuas, para evitar el pecado de la idolatría. O sea, usted entraba a imagínese una casa vacía, esa era la iglesia de los separatistas. Sillas, un púlpito y nada más. Nada más. ¿Sí? No que había una crucecita a un lado, que el órgano, que el piano, peor baterista. O sea que si estos peregrinos vienen y ven a los evangélicos, lo primero que van a hacer es tirar a la basura todo ese tipo de baterías, guitarras eléctricas, panderetas. No había ni panderillas, ni las salmistas, ni las hermanas que salen bailando ahí, tocando panderetas. No, nada de esa parafernalia. Absolutamente nada que ver. Que hay que poner estas florecitas ahí, no un ramillete de flores en el púlpito porque el pastor le gusta leer las flores. No, a la basura, nada que ver. Simplemente sigues y se acabó. Nada más. ¿Se dan cuenta hasta dónde se cayó todo el circo que se metió en la iglesia evangélica? Bueno, ellos lo ven así. Bautismo infantil. Los peregrinos creían que el bautismo era el sacramento que borraba el pecado original y que era un pacto entre Cristo y su pueblo, elegido, como lo había sido la circuncisión con Dios y los israelitas. Y por lo tanto, los niños debían ser bautizados cuando eran bebés. Esto se oponía a los anabautistas, quienes creían que el bautismo era esencialmente una ceremonia de iniciación a la iglesia de los creyentes y por lo tanto solo podía administrarse a los adultos creyentes que comprendieran el significado de la ceremonia. Los separatistas, por otro lado, creían que el bautismo, ahora, como la circuncisión de antaño, es el sello del pacto de Dios. Esto lo aprendieron de Calvino. Nada que ver, Calvino aquí está. Y sentían que grupos como anabautistas, que no bautizaban a sus bebés, estaban privando al rebaño de Cristo de todas sus ordenanzas. A los corderitos. Mire, a los niños los llamaban corderitos. ¿Qué le parece? ¿Tiene usted hijo chiquito? Dígale corderito. A partir de ahora dígale corderito, como llamaban ahí los puritanos a sus hijos. Corderito. Y aquí están unos libros, Richard Clefton, unos fundadores de los separatistas, incluso publicar ese libro. Este libro fue hecho, ¿no?, en 1610. Ese libro lo he leído. El original está en la biblioteca en la biblioteca gigante aquí en Washington. Lo pude tener acceso en internet. Está en inglés antiguo, pero se entiende. Bien, o sea que no eran anabautistas, ellos creían en el bautismo infantil. ¿De dónde sacaban esa teología? Obviamente del maestro, del ginebrino francés, Juan Calvino.
Días santos y fiestas religiosas. Los peregrinos observaban fielmente el sábado. Sábado es hoy. Y no trabajaban el domingo. Incluso cuando exploraban el Cape Cod, dejaban todo y se quedaban en el campamento el domingo para guardar el sábado. ¿Se dan cuenta? Los separatistas no celebraban Navidad. A ver, yo ya veo por ahí que están poniendo sus árboles de Navidad. Hermano, hermana, si usted es evangélico pentecostal, bueno, usted hace lo que quiera. Aunque yo conozco pentecostales que son iguales que los separatistas. Nada que Navidad, Santa Claus, árbol de Navidad, eso son cosas del diablo, cosas del infierno. Si se vaya al infierno si pone un árbol, y peor si está en su casa con lucecitas. No, apártate de mí, Satanás. Esas son cosas, ¿no? Hasta el mismo Gigi Ávila, aunque por ahí dicen que al final puso un arbolito, quién sabe si se le guardó o no. Pero ni la Pascua. Creían que estas fiestas fueron inventadas por el hombre para conmemorar a Jesús, pero que no están escritas en la Biblia ni celebradas por las iglesias cristianas primitivas y por lo tanto no pueden considerarse días santos. ¿De dónde aprendieron esto? Obviamente de Juan Calvino. Oiga, todos les echan la culpa a Juan Calvino. Es que Juan Calvino era así. Todos los presbiterianos, Juan Calvino. Todos los puritanos, Juan Calvino. Todos los separatistas, Juan Calvino. Todos los hugonotes, Juan Calvino. Todos los Amish, Juan Calvino. Oiga, hasta muchos anabautistas, Juan Calvino. Por eso Juan Calvino es el padre de los Estados Unidos de América. Muchos no saben eso, ¿no? Así que los que odian a Trump, ¿no? Muchos, no, que Trump, que por aquí, que por acá. Oiga, Trump comparado con estos es un super pecador. Así que si quieren odiar, odien a Juan Calvino porque él puso las bases para todo esto. En serio, hagan Google y vean hoy día que cómo hicieron esto. Bueno, entonces para ellos solamente había un día santo hoy, nada más. Ni piense, por favor, no quiero saber que ya puse mi árbol de Navidad porque se va a quemar en el infierno. Textos religiosos, la Biblia de Ginebra, pero también tenían otros libros, entre ellos estaban los escritos de los puritanos de ese entonces y nada más y nada menos las instituciones de la religión cristiana de Juan Calvino. Oiga, la Biblia de Juan Calvino era súper leída a los niños de chiquito. Como no había celular, ¿qué libro creen ustedes que le daban el papá al peregrino chiquitito, al corderito? Bueno, al corderito se leía las instituciones de Calvino. Para los 11 años el corderito, o sea, el hijo del puritano, ya se conocía todas las instituciones de Calvino. ¿Me entiendes? Bueno, aquí lo voy a dejar porque ya me pasé 3 minutos, pero esto es una forma brevísima, ¿ok? Brevísima, ¿ok? Esto lo voy a poner en mi blog para que ustedes lo lean detenidamente, pero el próximo tema que va a venir va a ser 2 cosas. Los 2 pactos que hicieron los puritanos con Dios, porque muchos me dicen, hermano, ¿cuáles son esos 2 pactos? Yo nunca supe. Bueno, sí hay 2 pactos, y por eso Dios protege esta nación. Uno de ellos es el que acabo de mencionar, el pacto de Mayflower. Pero hay otro más. Por esos 2 pactos que hicieron con Dios, Dios bendice esta nación. Y muchos no saben. No saben. Pero usted sí sabe. O sea que usted, de aquí va a salir un erudito o erudita. Y ya sabe, usted no puede ser diácona o diaconisa si no es viuda. Esa es la regla de los separatistas puritanos. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por tu amor y tu misericordia. Y que tu gracia y tu amor sea con nosotros, Señor, y que esto haya sido de gran ayuda para nosotros. En el nombre de Cristo. Amén.